Llega a ustedes sin permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin permiso, seriedad y credibilidad. Norbey Palacio Bolívar está en Sin Permiso. Amables oyentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy ya es viernes 27 de febrero del año 2026 y aquí estamos, sin permiso, llenos de entusiasmo y con la esperanza siempre de un mejor mañana para esta patria, para compartir con todos ustedes los hechos que han generado noticia en esta Tuluá, corazón del Valle, en la región, en Colombia y en el mundo. Nuestro saludo y abrazo cordial a toda la audiencia, a todos los amigos que nos acompañan a través de las distintas redes sociales, amigos seguidores, cibernautas, a todos aquellos amigos que nos reportan su sintonía desde distintas veredas, corregimientos, municipios, amigos que nos hacen saber que están escuchándonos en distintas capitales de departamento en nuestro país, y algunos amigos que nos dicen: aquí estoy en el exterior, en tal país o en tal otro, escuchándole, amigos de Estados Unidos, de Canadá, de España, de Suiza, de México, de Brasil, amigos de Argentina, amigos que nos escuchan en Antofagasta y en Santiago de Chile, amigos que nos escuchan en Panamá, en México. Muchas gracias por estar en su sintonía y por hacernos saber que están con nosotros. Gracias también por compartir con sus amigos y con su familia este trabajo periodístico. Mucha información que compartiremos con ustedes desde este instante, y la noticia tiene que ver con la cosa política. Este fin de semana, cierres de campañas desde hoy viernes y mañana sábado en todo el territorio colombiano. Obviamente en el Valle del Cauca será escenario de distintos cierres de todas las campañas a Senado y Cámara. Obviamente esa es la noticia del momento y mueve además la economía, dinamiza la economía, esta actividad de muchísimas maneras: el transporte público, los refrigerios, los lugares que dan en alquiler para la realización de los eventos, los presentadores, las camisetas, las gorras, la publicidad, en fin, una situación que nadie puede negar, dinamiza indiscutiblemente la economía en nuestro país. El hecho noticioso tiene que ver con la encuesta de Inbamer, que fue dada a conocer el día de ayer. La más reciente encuesta reveló un cambio inesperado en los porcentajes de quienes aspiran a la presidencia de Colombia. Las consultas del 8 de marzo habrían influido. No fueron pocas las sorpresas que dejaron en el mundo político los resultados de la más reciente encuesta de Inbamer acerca de la intención de voto para la presidencia de Colombia. Varias circunstancias serían los motivos de estos cambios en las estadísticas de cara al día D, a celebrarse el próximo 31 de mayo. De los resultados publicados por Inbamer, hay uno especialmente sorprendente, y es el ascenso de Paloma Valencia. Según esa encuesta, la senadora de la derecha se ha convertido en una carta importante, tanto de la coalición de la derecha como por fuera de ella, con un 41.6% de intención de voto entre sus rivales de la gran consulta por Colombia. Valencia se perfila como la candidata a quedarse con esa candidatura, puesto que su rival más cercano, el representante por el nuevo liberalismo, Juan Manuel Galán, apenas tiene un 12%. A nivel nacional, por su parte, Valencia se sube al cuarto puesto con el 10%, dejando atrás figuras como Sergio Fajardo, quien hace poco era conocido como el tercero más fuerte de las próximas elecciones, junto a Abelardo de las Priella e Iván Cepeda. Este repunte tendría sus orígenes o razones en quien ha aparecido en sus correrías por el país en las últimas semanas
Junto a ella el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Para algunos analistas políticos esta compañía se la ha jugado a favor de la candidata, y a pesar de que Álvaro Uribe tiene no la misma dinámica política ni el mismo prestigio de antes, es un hombre que todavía conserva un alto capital político. Su popularidad no es la misma de años atrás, pero cuenta con un respaldo muy fuerte en el territorio colombiano. Para algunos analistas, el hecho que Valencia esté a menos de 2 semanas de medirse en la gran consulta por Colombia, la interpartidista de la que se espera salga candidato de la derecha para las presidenciales, esto ha supuesto una exposición mediática mayor en su caso, y no es el único. También los analistas evalúan el ascenso de Claudia López, quien según la encuesta gana por amplia mayoría su contienda con Leonardo Huerta en la consulta del centro, denominada la consulta de las soluciones. En ese escenario, Claudia López derrota a su rival con un contundente 92,9% y al nivel nacional sobrepasa hasta ahora el referente del centro, Sergio Fajardo, con un 11,7%, lo que representa un salto de 7,6 puntos porcentuales con respecto a la última medición que se había hecho. Para Basset López, analista, al igual que López, al igual que Valencia, se ha visto beneficiada de la atención suscitada por las respectivas consultas, a pesar de que en su caso no se enfrenta a un candidato conocido ampliamente en Colombia, como sí le ocurre al candidato del Centro Democrático. Iván Cepeda es el fenómeno y rompe su techo, mientras que de la Espriella parece estancarse. Otra de las sorpresas giró alrededor de la candidatura del representante de la izquierda colombiana, a pesar de que muchos analistas e incluso personas dentro de su campaña pensaban que ya había alcanzado su techo. Los nuevos resultados demuestran que todavía tiene terreno por ganar. Para el analista político y profesor de la Universidad Javeriana Felipe Jaramillo, la expectativa con su posible crecimiento en futuras mediciones todavía no puede darse por cerrada. La comparación entre noviembre de 2025 y febrero del 26 muestra que no solo no ha alcanzado un techo, sino que amplió su ventaja, lo que indica que su candidatura todavía está en fase de consolidación, dice, y explica que conforme se decante el panorama a nivel nacional y se reduzca el número de candidaturas, algo que ocurrirá con la consulta del 8 de marzo, su candidatura tenderá a consolidarse. Esto a pesar de la presencia de otros dos contendientes de la izquierda, Daniel Quintero, quien aparece como el virtual ganador de la consulta del Frente por la Vía de la Izquierda, con un 68,1% frente al 23% de Roy Barreras. Para el analista, el futuro crecimiento de Cepeda podría imponerse incluso a uno de los más recientes escándalos en los que se ha visto inmerso, luego de que la silla vacía revelara la autenticidad de su mención en el computador del jefe guerrillero abatido Raúl Reyes. En cuanto al escándalo relacionado con ese computador, no parece tratarse de un elemento nuevo capaz de alterar sustantivamente su base electoral. La estrategia de vincular a Cepeda con la antigua guerrilla ha sido recurrente en la arena política y hasta ahora no ha mostrado un impacto significativo en su núcleo de votantes, dice el analista, pero además agrega, el efecto sí podría sentirse en votantes menos seguros de su voto, donde sí podría tener algún efecto en esos sectores moderados o indecisos, especialmente en el escenario de la segunda vuelta, donde las percepciones sobre credibilidad y gobernabilidad pesan mucho más. Hay quienes afirman que Cepeda les va a ganar en primera vuelta, cosa que es difícil en Colombia. Por su parte, Abelardo de la Espriella, el estridente candidato de la extrema derecha, ha visto cómo los resultados pasan sin producir mayor cambio en sus aspiraciones, al pasar de un 18,9% al 18,2% de ahora. Su aspiración apenas se ha visto modificada. Esto, por supuesto, también tiene relación con el hecho de que no esté actualmente en medio de una contienda política.
Este estancamiento puede deberse al hecho de que en este momento no se beneficia de la atención mediática porque no tiene mucho en juego en las elecciones a nivel legislativo y tampoco participa de las consultas según opiniones. Y a propósito de este tema de la cosa política, Cepeda estuvo ayer en Cali, llegó a Cali en ese recorrido por el suroccidente colombiano. Tras una masiva convocatoria, el candidato habló de su plan de gobierno en la capital vallecaucana. El senador Iván Cepeda Castro y candidato a la presidencia de Colombia llegó al Valle del Cauca como parte de su recorrido por el suroccidente del país en una agenda que incluyó encuentros con líderes sociales, sectores políticos y organizaciones ciudadanas. En primer lugar, hay que decir que estuvo en Buenaventura. El jueves llegó al icónico Parque de las Banderas en Cali. Esta visita es debido a la estrategia territorial orientada a fortalecer diálogos regionales, escuchar problemáticas locales y consolidar respaldos en esa zona estratégica del país. Además, durante su paso por la capital del Valle, se prevén reuniones privadas y espacios públicos de interacción. Durante su discurso, Cepeda rechazó lo que calificó como campañas basadas en la desinformación y la confrontación emocional. Nuestra campaña no es de espectáculo, no es un carnaval ni una feria de vanidades. Lo que nos une es el propósito de defender las ideas frente a la manipulación emocional del pueblo, afirmó al inicio de su intervención. También defendió las reformas impulsadas por el gobierno y aseguró que estas han sido objeto de ataques y desinformación. Hoy, cuando nuestro presidente avanza de manera valiente en las reformas sociales, se dicen toda clase de mentiras, calumnias y campañas sucias en su contra, señaló, al tiempo que reiteró su respaldo a los cambios promovidos desde el Ejecutivo. El senador y candidato presidencial Cepeda, Iván Cepeda, insistió en que la respuesta política, según su visión, debe alejarse de la confrontación agresiva. La respuesta no es el odio contra el odio, es la verdad, la serenidad y la firmeza democrática. Es la movilización consciente y pacífica de una ciudadanía que no se deja manipular por el miedo, expresó ante miles de los asistentes. En esa línea aseguró que su propuesta política busca promover transformaciones sociales sin recurrir a discursos polarizantes. No venimos a incendiar el país con palabras, venimos a transformarlo con justicia, con el pueblo, con participación y con esperanza, puntualizó en medio de su intervención. También destacó la importancia de mantener un debate político basado en argumentos y respeto entre adversarios. Somos una fuerza poderosa y serena porque Colombia merece una política que eleve la dignidad del debate, que confronte con argumentos y que dispute el poder sin destruir al adversario, dijo. Está usted escuchando Sin Permiso y a esta hora, con los muy buenos días, le damos la bienvenida a nuestro compañero, colega y amigo Mario Germán Grajales. Mario Germán Grajales está en Sin Permiso. Muy buenos días para usted también, don Norbey Palacio Bolívar, los buenos días para don John F. García y los buenos días, la gratitud inmensa a nuestros seguidores. De antemano, un feliz fin de semana para todos. Mucha atención. La Fiscalía activa plan estratégico para proteger las elecciones del 2026. La Fiscalía General de la Nación puso en marcha un plan estratégico para investigar y judicializar los delitos que puedan afectar las elecciones legislativas y presidenciales del 2026. La estrategia definida mediante la resolución 0047 de febrero del 2026 contempla mayor presencia en regiones priorizadas a partir de un mapa de riesgo electoral, análisis de denuncias sobre las 16 delitos electorales y seguimiento a posibles injerencias de grupos armados ilegales. Asimismo, se fortalecerá la articulación con la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Defensoría del Pueblo y la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral, URIEL. También
se creará un observatorio de financiación electoral para vigilar topes y fuentes de recursos de campañas. La directora especializada contra la corrupción, Madeleine Pérez Ojeda, informó que habrá puntos especiales de recepción de denuncias y un micrositio web con información y canales de reporte para la ciudadanía. La Fiscalía está preparada para las próximas jornadas electorales. A través de la resolución 0047 de febrero del año 2026, fue definida la estrategia de investigación y judicialización de los delitos que se presenten con ocasión de los comicios electorales. El plan contempla acciones para conocer y abordar con todas las capacidades institucionales los hechos delictivos que ocurran antes, durante y después de las diferentes votaciones. En este sentido, se realizó un mapa de riesgo electoral que permite identificar los fenómenos delictivos en las regiones. Se avanzará también con un análisis integral sobre las denuncias recibidas y las investigaciones que se siguen por cualquiera de los 16 delitos electorales, así como de las alertas por presencia o posible injerencia de grupos armados ilegales con el propósito de optimizar y orientar los esfuerzos. Las delegadas y las direcciones estarán en permanente articulación y trabajarán conjuntamente con entidades como la Defensoría del Pueblo, la Registraduría Nacional del Estado Civil y otras autoridades. Con relación a las acciones violentas contra candidatos y representantes de comunidades, la Fiscalía mantendrá mesas de trabajo con organismos de veeduría internacional para recibir información sobre las conductas que afectan la vida, la integridad y la libertad de las personas o líderes que participan en el proceso y así poder poner en marcha las respectivas investigaciones. De otra parte, se creará un observatorio de financiación electoral para verificar asuntos relacionados con la violación de topes de gastos de campaña y fuentes de financiación. Las valoraciones servirán para construir una herramienta de seguimiento y emitir informes para abrir las respectivas noticias criminales. El día de las elecciones, la Fiscalía dispondrá de puntos de atención y recepción de denuncias en lugares de alta afluencia de votantes o donde no hay presencia física de la entidad. Esta labor se articulará con la Unidad de Reacción Inmediata para la Transparencia Electoral, URIEL, del Ministerio del Interior. Es importante que la ciudadanía sepa que la página web www.fiscalia.gov.co se habilitó un micrositio con información de interés que contiene los canales de denuncia, los delitos de recurrencia, entre otros aspectos de relevancia. Yo les digo muchísimas gracias. Por encima de todo, y yo este favor sí se los quiero pedir encarecidamente. En mí, vean y sepan que cuentas con un amigo. Uno se debe a la gente. Yo me debo a todos ustedes. Si logro llegar, es gracias a la gente que me acompañó. Y sepan que en esa reciprocidad yo les brindo mi amistad. Porque a los amigos, así pasa el tiempo, cuando uno se ve, es siempre con el mismo cariño. Y bueno, para adelante que esto apenas se pone bueno. Mi nombre es Juan Camilo Vélez y en este 2026 voy a ser su senador de la República. Queremos celebrar nuestros logros con quienes nos inspiran a alcanzarlos. Nuestra gente. El Valle es número 1 en deporte, en asegurar alimentación a los niños escolares y también en las obras que mejoran la vida de todos. Hoy, en este paraíso, el liderazgo se convierte en orgullo. En la Gobernación del Valle trabajamos y cumplimos para transformar la vida de los vallecaucanos. Amigos y amigas, muy buenos días, espero se encuentre bien. Amigos, para recordarle que este sábado 28 de febrero, no nos falle, Caseta Cocobongo, frente a la discoteca El Americano, corregimiento de Nariño, 2 de la tarde, cierre de campaña del doctor Juan Carlos Garcés, número 100 al Senado, y del doctor John Freddy Pimentel, número 113 a la Cámara. Por favor, los esperamos, cuento con ustedes, un abrazo, mil bendiciones. Soy Jaime Trujillo. En estos grupos están incluidas las personas que en nuestra trayectoria de más de 25 años han acompañado procesos políticos, siempre haciendo gestión para que llegaran las obras con recursos de la nación a nuestros territorios. Por ello quiero invitarlos hoy para que de nuevo lo hagamos con el Partido Conservador y este resurgir de candidatos jóvenes. Candidatos formados y con capacidad, como Cristian Hernández a la Cámara número 109 y Juan Camilo Vélez al Senado número 20. Para que el Valle tenga voz y voto en el Congreso, para adelantar iniciativas de desarrollo. Dios les pague por fortalecer esta iniciativa. La unión hace la fuerza. Sin permiso.
Continuando con más información, hay que indicar que la Gobernación del Valle y la Cruz Roja se unieron para llevar agua potable a las zonas más apartadas del departamento, con el propósito de garantizar el acceso a agua segura en los territorios de difícil acceso. La Gobernación del Valle y la Cruz Roja Seccional Valle se unieron para fortalecer el programa Agua que Transforma Comunidades, para beneficiar a familias rurales y escuelas que carecen de sistema de acueducto convencional. Nos da mucha alegría que estemos hoy haciendo este memorando de entendimiento, porque una de las cosas que venimos trabajando, no de ahora, sino desde el 2016, cuando fui por primera vez gobernadora, es un programa de llevarle agua potable a donde no es posible hacerles una planta de tratamiento, indicó la gobernadora Dilian Francisca Toro. Bueno, a nosotros sí nos da mucha alegría que estemos hoy haciendo este convenio, porque una de las cosas pues que venimos trabajando, no de ahora, desde el año 2016, que fui primera vez gobernadora, pero ahora también hemos venido trabajando en este programa, que es un programa el poder darle agua potable a las personas donde no es posible hacerles una planta de tratamiento, en las zonas rurales. Incluso hay zonas urbanas en las cuales le hemos tenido que dar, en Buenaventura, por ejemplo, en zonas urbanas le hemos tenido que dar a las escuelitas o donde tienen las madres comunitarias o eso. Entonces, estos filtros ha sido una maravilla, todo el mundo pide esos filtros porque realmente le llega el agua, pero un agua que no es consumible, que no es potable, que le genera daño a la salud, que no tiene cómo poderla utilizar, consumir. Y lo mismo en las escuelitas rurales, que también tenemos problemas pues con el agua potable en muchas ocasiones. Por su parte, Fabiola Pineda de Villegas, presidenta de la Cruz Roja Seccional Valle, resaltó que a través de esta alianza aportamos nuestra experiencia histórica en agua y saneamiento, como la obtenida en misiones médicas en el río Naya. Para nosotros es muy importante esta alianza, sobre todo con la parte gubernamental, porque nosotros tenemos mucho que ofrecer, y también la ventaja que la experiencia que nosotros tenemos en agua y saneamiento no es de ahora, sino de mucho tiempo. Entonces podemos aportar mucho a este proyecto, ya que nosotros tenemos experiencia no solamente en veredas, sino, como les digo, hemos estado nosotros en sitios bastante complicados para el agua, como fue un proyecto que tuvimos en misión médica en todo el río Naya, donde dejamos los tanques de agua para que se abastecieran con la lluvia y los filtros de purificación. De manera que yo creo que podemos aportar mucho. Además, estas alianzas con la parte gubernamental es para aprovecharla en todo lo que nosotros trabajamos en prevención. Así debes votar al Senado de la República de Colombia este 8 de marzo. Pide el tarjetón del Senado y busca el logo del partido de la U. Márcalo sin salirte del recuadro. Busca el número 100 y márcalo sin salirte del recuadro. De esta manera estás votando por el empleo, el deporte y los empresarios del país. La segunda calzada de la avenida Cañas Gordas es una realidad, una obra que transformará la vida de miles de personas y por la que los vallecaucanos no tendrán que pagar ni un solo peso. Con promesas cumplidas se construye el paraíso. En la Gobernación del Valle trabajamos y cumplimos para transformar la vida de los vallecaucanos. Gobernación del Valle del Cauca, paraíso de todos. Amigos y amigas, muy buenos días, espero se encuentre bien. Amigos, para recordarle que este sábado 28 de febrero, no nos falle, Caseta Cocobongo, frente a la discoteca El Americano, corregimiento de Nariño, 2 de la tarde, cierre de campaña del doctor Juan Carlos Garcés, número 100 al Senado, y del doctor John Freddy Pimentel, número 113 a la Cámara. Por favor, los esperamos, cuento con ustedes. Un abrazo, mil bendiciones. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle.
Sin Permiso. Gracias, John F., Mario, compañeros de Sin Permiso. Muchísimas gracias, amigos seguidores, cibernautas, oyentes, amigos todos. Continuamos en esta emisión del magazine informativo Sin Permiso de hoy viernes 27 de febrero ya del año 2026. Ayer se dio un hecho que resulta bien interesante como noticia en materia de salud. El Ministerio del Trabajo ha denunciado presuntas irregularidades de contratación tras visita al Hospital Universitario del Valle. Directivas de la institución han respondido y han dado la cara. El gerente del centro asistencial, Irne Torres, habló con el diario El País aclarando la situación. Luego de una visita de inspección sorpresa realizada por la viceministra de Relaciones Laborales del Ministerio del Trabajo, Sandra Milena Muñoz, el gobierno nacional anunció que abrirá investigación contra el Hospital Universitario del Valle HV Evaristo García. La diligencia se llevó a cabo tras denuncias hechas por los trabajadores sobre el presunto uso de contratos sindicales para tercerizar personal dentro del centro asistencial, hecho que estaría afectando a cerca de 4.000 empleados. Teniendo en cuenta la información entregada por la señora viceministra Sandra Muñoz, cerca del 90% del personal del hospital estaría vinculado bajo la modalidad de contrato sindical. Hay 4.000 empleados laborando bajo la figura del contrato sindical y 260 trabajadores directos. Esto acarrea problemas como la discriminación laboral, dijo la señora viceministra. Lo anterior quiere decir, agregó, esto marcaría una posible brecha salarial, pues empleados vinculados mediante contrato sindical percibirían alrededor de 1.700.000 pesos, mientras que trabajadores directos que realizan funciones similares estarían devengando cerca de 3 millones. Frente a esta situación, a esta denuncia, el gerente del hospital, Irne Torres, dijo, reitero, al diario El País que todo se deriva de una presunta denuncia de un candidato en campaña buscando votos, desconfigurando el buen trabajo del hospital y en una situación que no es nueva. Es un tema de las agremiaciones sindicales, eso viene de vieja data en el sector salud y se presume pues que tienen que tomar la decisión en su momento de cambiar la legislación para que eso no se dé en las instituciones, no tanto únicamente en los hospitales, sino en muchas instituciones en ese mismo estado. Agregó además que nosotros hacemos una licitación pública donde proponemos unas necesidades del hospital y obviamente se presentan unas instituciones entre esas agremiaciones y se ganan el contrato. Entonces hablar de ilegalidades me parece que rompe el contexto de lo que es la imagen del hospital, que es lo más importante en este momento. Pienso que no es la forma de presentar una situación que tienen que analizar, que pueden investigar obviamente, pero no hablar de irregularidades cuando son situaciones que se tienen que investigar primeramente. Frente al número de contratos bajo la figura de contrato sindical, el gerente del HV señaló que esta acusación debe hacerse con pruebas y mediante una investigación. Lo que yo puedo decir es que nosotros hemos hecho unos contratos legales, unas licitaciones transparentes donde unas agremiaciones nos han ganado y nos han prestado sus servicios. Lo que pasa al interior de la agremiación no es tanto el soporte del hospital. Yo verifico mi cumplimiento de actividades, verifico que garanticen obviamente las necesidades que contraté y en ese orden, digamos, tenemos una relación con la agremiación, aclaró Irne Torres. Escuchemos lo que dijo la señora viceministra del Trabajo, Sandra Muñoz, en su visita ayer al Hospital Universitario del Valle, que también como periodista y trabajador de un medio de nuestra propia cosecha, me parece que hay una ligereza, como ya es costumbre en algunos funcionarios del gobierno Petro, en salir a hacer afirmaciones. El mismo presidente lo hace para después, excúseme en el término, tener que recular, tener que corregir, tener que devolverse, porque primero, excúseme en el término que puede no ser el correcto, disparan y después preguntan. Primero acusan, señalan irregularidades, corruptos, ladrones, bandidos, y luego
venga, no, es que la cosa no era así. Me parece que un servidor público no debe actuar de esa manera. Obviamente respeto las opiniones diferentes. Si se hace la visita, si se encuentran las irregularidades, la trampa, las cosas, la corrupción, sencillo, actúe, sancione y compulse copias a los órganos de control, llámese Procuraduría, Contraloría y Fiscalía, para que manden a la cárcel y sancionen a quien tengan que sancionar, no shows mediáticos en medio de una campaña política o a portas de unas elecciones de Congreso. Está usted escuchando Sin Permiso y aquí está las declaraciones de la señora viceministra del Trabajo, la señora Sandra Muñoz. El día de hoy nos encontramos inspeccionando el Hospital Universitario del Valle con todo el equipo de la Unidad Especial de Bogotá, del nivel central del Viceministerio de Relaciones Laborales. Esta inspección tiene como finalidad identificar si hay presuntas intermediaciones laborales ilegales con 2 agremiaciones sindicales, sindicatos que estamos identificando en esta inspección preliminar, que no son sindicatos reales, que usan el contrato sindical para tercerizar e intermediar más de 4.000 trabajadores al interior del hospital. La estructura que tiene el hospital hoy es que el 90% del personal del hospital es intermediado de manera ilegal a través de la figura del contrato sindical. Esto trae un problema gigante, 4.000 en contrato sindical, 260 trabajadores directos. ¿Qué problemas trae? Discriminación laboral. Mientras trabajadores del contrato sindical haciendo las mismas funciones de los trabajadores directos ganan 1.700.000 si estás en el contrato sindical, si eres trabajador directo ganas 3.300.000. Adicional a eso, todos los trabajadores del contrato sindical, que son 4.000, no se les paga jornadas de trabajo justas, no se les paga horas extras, no tienen licencias, incapacidades, no tienen la posibilidad de tener vacaciones, 15 días de vacaciones como cualquier trabajador en este país. Hoy, las entrevistas que hemos recibido de los agremiados en estas 2 organizaciones sindicales es que sus vacaciones son de 5 días. Adicional a esto, hemos identificado riesgo químico, riesgo físico, riesgo ergonómico. Estuvimos inspeccionando la morgue, identificamos que hay un manejo de formol inadecuado, sin una adecuada ventilación. Identificamos que hay bajo control de químicos, por ejemplo, en zonas en donde tienen el manejo de formol, etanol, propanol, varios químicos que están generando daños que pueden ser a futuro cancerígenos para los trabajadores, dado que no tienen los EPP adecuados. Pero adicional a esto, la tercera cosa que más nos preocupa es que los trabajadores que hoy tiene el Hospital Universitario del Valle se han acercado a los inspectores para decir que si denuncian los pueden despedir, que si denuncian no les van a renovar sus contratos con las organizaciones sindicales que los intermedian de manera ilegal. Hacemos un llamado al Hospital Universitario del Valle para que se abstenga, vamos a emitir una medida preventiva para que se abstenga de tomar represalias contra los trabajadores que hoy nos han dado entrevistas y con los que hemos podido identificar problemas a la salud, la seguridad, problemas laborales y problemas graves en intermediación laboral ilegal. Está usted escuchando Sin Permiso y a esta hora don Mario Germán Grajales nos comparte más información. Sin Permiso. Y mucha atención, refuerzan seguridad en el municipio de Jamundí para elecciones tras antecedentes de alteración de orden público. La administración municipal informó que debido a los antecedentes de alteraciones de orden público registrados tiempos atrás en el municipio, se reforzaron las medidas de seguridad para garantizar el normal desarrollo de las elecciones del 8 de marzo. En articulación con la Policía Nacional de Colombia, la Fiscalía, el Ejército y el Gobierno departamental, se adelantan acciones preventivas tanto en la zona urbana como rural con el propósito de brindar tranquilidad a la ciudadanía en la jornada democrática. Durante los comités de seguimiento electoral se analizaron alertas por posibles delitos electorales, las cuales ya están en conocimiento de las autoridades competentes. Asimismo, frente a algunas mesas que según la registraduría podrían no operar en determinados puestos, se realizará una evaluación técnica para determinar eventuales reubicaciones, priorizando siempre la seguridad de los votantes. La alcaldesa de Jamundí, Paola Castillo, señaló que el municipio cuenta con acompañamiento permanente de la fuerza pública,
especialmente en sectores que en el pasado se vieron afectados por situaciones de violencia, para evitar cualquier afectación al proceso electoral. Desde la administración municipal nos articulamos con la Registraduría, la Policía Nacional, la Fiscalía, el Ejército Nacional y el Gobierno departamental para garantizar la transparencia de cara a las elecciones de este próximo 8 de marzo. Jamundí hoy cuenta con acompañamiento permanente de la fuerza pública, lo que permitirá brindar tranquilidad para la ciudadanía para que pueda ejercer su derecho al voto con confianza. En los comités de seguimiento electoral se reportaron algunas alertas relacionadas con posibles delitos electorales, los cuales ya fueron reportados por la fuerza pública y están en conocimiento de las autoridades competentes. Asimismo, se están evaluando cada caso de manera puntual. Frente a algunos puestos de votación rurales, el Comité Municipal Electoral elevó la solicitud para que los aperturen todos, contando con el acompañamiento de la fuerza pública, pero estamos pendientes de la respuesta definitiva por parte del orden nacional. En Jamundí le apostamos a la democracia y estamos comprometidos con que esta jornada electoral se desarrolle con toda normalidad y sin ningún contratiempo. Yo les digo muchísimas gracias. Por encima de todo, y yo este favor sí se los quiero pedir encarecidamente, en mí vean y sepan que cuentas con un amigo. No se debe a la gente, yo me debo a todos ustedes. Si logro llegar, es gracias a la gente que me acompañó. Y sepan que en esa reciprocidad yo les brindo mi amistad, porque a los amigos, así pasa el tiempo, cuando uno se ve, es siempre con el mismo cariño. Y bueno, para adelante que esto apenas se pone bueno. Mi nombre es Juan Camilo Vélez y en este 2026 voy a ser su senador de la República. Queremos celebrar nuestros logros con quienes nos inspiran a alcanzarlos. Nuestra gente. El Valle es número 1 en deporte, así como en sostenibilidad ambiental. Número 1 en alimentación escolar. Somos el único departamento que garantiza el 100%, dándole a nuestros niños una alimentación saludable y con calidad. Número 1 en reducción de la pobreza. Más de 400,000 vallecaucanos viven mejor. Hoy, en este paraíso, el liderazgo se convierte en orgullo. En la Gobernación del Valle trabajamos y cumplimos para transformar la vida de los vallecaucanos. Amigos y amigas, muy buenos días, espero se encuentre bien. Amigos, para recordarle que este sábado 28 de febrero, no nos falle, Caseta Cocobongo, frente a la discoteca El Americano, corregimiento de Nariño, 2 de la tarde, cierre de campaña del doctor Juan Carlos Garcés, número 100 al Senado, y del doctor John Freddy Pimentel, número 113 a la Cámara. Por favor, los esperamos, cuento con ustedes, un abrazo, mil bendiciones. Soy Jaime Trujillo. En estos grupos están incluidas las personas que en nuestra trayectoria de más de 25 años han acompañado procesos políticos, siempre haciendo gestión para que llegaran las obras con recursos de la nación a nuestros territorios. Por ello quiero invitarlos hoy para que de nuevo lo hagamos con el Partido Conservador y este resurgir de candidatos jóvenes. Candidatos formados y con capacidad, como Cristian Hernández a la Cámara número 109 y Juan Camilo Vélez al Senado número 20. Para que el Valle tenga voz y voto en el Congreso, para adelantar iniciativas de desarrollo. Dios les pague por fortalecer esta iniciativa. La unión hace la fuerza. Sin permiso. Y mucha atención, 4.000 emprendedores fueron seleccionados por el Fondo Valleín Más. La Gobernación del Valle del Cauca anunció la selección de 4.000 emprendedores de 26 municipios que accederán a los beneficios del Fondo Valleín Más, un programa orientado a fortalecer las unidades productivas del departamento. Los beneficiarios recibirán activos productivos, capacitación y acompañamiento, además de formación a través de un diplomado en fortalecimiento empresarial. Así lo destacó Gerson Valencia, secretario de Desarrollo Económico, quien señaló que esta iniciativa busca impulsar el crecimiento económico y transformar la vida de las familias vallecaucanas. El listado completo de los seleccionados puede consultarse en el portal oficial www.valledelcauca.go.co y en las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Económico, expresó el secretario de esta cartera, Valencia. Queremos informarle al Valle del Cauca que el día de hoy, a través de las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Económico y de la página web de la Gobernación del Valle del Cauca, podrán consultar el listado de ganadores, de beneficiarios del Fondo Valleín Más. 4.000 ganadores en 26 municipios que recibirán activos productivos, capacitación y acompañamiento para seguir fortaleciendo sus unidades productivas y transformando sus vidas y las de sus familias.
la Gobernación del Valle del Cauca, comprometidos con el desarrollo económico del departamento y con la transformación de la vida de todos nuestros ciudadanos. Así debes votar al Senado de la República de Colombia este 8 de marzo. Pide el tarjetón del Senado y busca el logo del partido de la U. Márcalo sin salirte del recuadro. Busca el número 100 y márcalo sin salirte del recuadro. De esta manera estás votando por el empleo, el deporte y los empresarios del país. La segunda calzada de la avenida Cañas Gordas es una realidad. Con esta obra se espera reducir la congestión de los 4.300 vehículos que transitan a diario y los tiempos de desplazamiento entre Cali y Jamundí. Una nueva calzada por la que los vallecaucanos no tendrán que pagar ni un solo peso. En Cañas Gordas la infraestructura vial no se mide en kilómetros, se mide en bienestar. Con promesas cumplidas se construye el paraíso. En la Gobernación del Valle trabajamos y cumplimos para transformar la vida de los vallecaucanos. Gobernación del Valle del Cauca. Valle del Cauca. Paraíso de todos. Amigos y amigas, muy buenos días, espero se encuentre bien. Amigos, para recordarle que este sábado 28 de febrero, no nos falle, Caseta Cocobongo, frente a la discoteca El Americano, corregimiento de Nariño, 2 de la tarde, cierre de campaña del doctor Juan Carlos Garcés, número 100 al Senado, y del doctor John Freddy Pimentel, número 113 a la Cámara. Por favor, los esperamos, cuento con ustedes, un abrazo, mil bendiciones. La entrevista sin permiso. Norbey Palacio Bolívar está en Sin Permiso. Víctor García es politólogo y dirigente político vallecaucano. Víctor, bienvenido a Sin Permiso, ¿cómo le va? Simón Norbey, buenos días para usted, para todos los que escuchan este importante noticiero, y aquí vamos muy bien, trabajando fuertemente y recorriéndonos el territorio. En términos hípicos estamos ya en tierra derecha, hoy viernes, mañana sábado, cierres de campaña en todo el departamento y en todo el país. Así es, y ya prácticamente está dicho, o mucha de la carne está en el asador, como se dice coloquialmente, y creo que ahorita es a comenzar a afinar cosas y terminar de transmitir mensajes importantes para todos los vallecaucanos. Muy difícil hacer política en un ambiente tan polarizado y con tanta inseguridad. Yo creo que la polarización, Norbey, nos está carcomiendo por dentro, es un proceso que llevamos más de 10 años con él, y creo que el ambiente electoral se ha enrarecido durante todos estos años, no solamente en esta elección, pero sí lo estamos viviendo muy fuertemente en este momento, porque los discursos son cada vez más agresivos y carentes de argumentos, y eso dificulta muchísimo el ejercicio. El que un aspirante a Senado por el Partido Conservador y un aspirante a Cámara de Circunscripción Especial estén hoy secuestrados es demasiado grave para un país como el nuestro. Sí, es un tema muy delicado, porque ahí al final no es un ejercicio en contra de un candidato X o Y de cualquier partido, no importa el partido, incluso no importa el origen de la persona. Aquí es un atentado contra la democracia y el gobierno nacional tiene que pararle bolas a eso. No se puede negar la presencia de grupos armados ilegales y su actuar y su accionar, y han venido manejando un tema de que hay unos posibles atentados del ELN antes o durante las elecciones. ¿Qué lectura le hace a eso? Mire, yo creo que aquí el gobierno nacional tiene que redoblar esfuerzos, porque el proceso democrático, como base fundamental y estructural de la sociedad colombiana y de cómo concebimos nosotros nuestro territorio, tiene que hacer un ejercicio donde emplee todas las capacidades, no solamente para mitigar el riesgo, sino para evitar las posibles alteraciones del orden público que puedan afectar el ejercicio democrático. ¿Siente que también hay terrorismo de algunos opositores del gobierno con esto de que va a haber atentados, de que se tomaron el país, de que aquello? Mira, hoy la polarización nos lleva precisamente a ser un poco irresponsables con el lenguaje, y tenemos que nosotros como ciudadanos tomarlo con pinzas también, hacer caso a las autoridades, y al final las versiones oficiales es lo que venga del orden institucional, que al final van más allá de cualquier gobierno de turno. Los gobiernos, recordemos que duran 4 años, pero las instituciones son las que quedan, y a esas hay que darles todo el respaldo, toda la credibilidad para que este país en algún momento tenga una sostenibilidad clara y un futuro promisorio. ¿Qué lectura como politólogo le hace al papel que está desempeñando el procurador con su tema de paz electoral y desescalonamiento precisamente de la palabra?
Yo creo que es un buen llamado que está haciendo el procurador. Hacía mucho rato de pronto un procurador no hacía ese tipo de intervenciones. Creo que es la función principal precisamente de la Procuraduría, y creo que eso ayuda también a calmar los ánimos en ese sentido, porque a veces los mismos representantes de las instituciones transgreden o pasan ese límite que les permite la Constitución y la norma alrededor del tema. La importancia de la presencia de Roy Barreras en el escenario político para nosotros los vallecaucanos. Realmente no podemos desconocer la importancia de tener, después de más de 125 años, la posibilidad real de tener un presidente vallecaucano. Hace 125 años el Valle del Cauca no tiene representación directa en la Casa de Nariño, y eso pues deja mucho que decir y mucho que desear, y muchas falencias y brechas que se han construido a través de la historia al no tener ese primer renglón de importancia a nivel nacional. Es increíble que el departamento del Valle y la región Pacífico, siendo la tercera o la segunda, dependiendo cómo se mire, en importancia demográfica, económica y política, pues no haya tenido en más de 125 años presidente, y hoy tenemos esa posibilidad real. Y si los vallecaucanos entendiéramos la dimensión de tener quien toma las decisiones desde el Ejecutivo, de ejecutar, valga la redundancia, las políticas públicas y de alcanzar esos procesos de desarrollo colectivo y especialmente de territorio, pues ojalá lo entendiéramos, nos uniéramos y dejáramos ese viejo dicho que tristemente nos ha acompañado durante la historia, es que vallecaucano no apoya a vallecaucano. Aquí necesitamos apoyar a un presidente vallecaucano, a un candidato a la presidencia vallecaucano, para que rompamos ese ciclo de 125 años sin tener presidente en la Casa de Nariño. Ayer se conoció una encuesta en la que no le va bien a Roy, e inclusive el señor Quintero le gana en esa encuesta. Hay quienes opinan que medios de comunicación, que algunos sectores políticos y que algunos poderes ocultos de este país lo quieren sacar a punta de encuestas, porque ya empezaron a preocuparse con esa figura que descolla en el ambiente político actual. Norbey, aquí ya voy a dar una opinión personal. Yo coincido con esa lectura. Yo creo que Roy se ha convertido en las últimas semanas, en los últimos 2 meses, en una figura central en el ejercicio electoral del país en este momento de cara al 8 de marzo, porque es que nadie puede negar la capacidad de Roy para hacer política, entender el sistema y entender las posibilidades que se tienen al unir y al articular actores alrededor de una propia candidatura, y más en cabeza propia. Entonces yo creo que esas posibilidades lo ven desde los extremos, que le apuestan a un proceso de división y de polarización para que las elecciones se basen menos en argumentos y más en improperios, como siempre he dicho, y Roy pues quita esa posibilidad, y si llega a una primera vuelta presidencial seguramente va a atraer muchos actores de diversas índoles, porque en realidad el ciudadano colombiano a pie está cansado de esa polarización, de no entenderse con el otro, de ver al otro como el contrincante y el enemigo político. Aquí necesitamos comenzar a cerrar heridas, a acercar los extremos, porque si no va a ser muy difícil construir un verdadero país de cara a futuro, y Roy representa eso, y eso obviamente a algunos sectores políticos pues no les conviene, no les interesa, porque al final sus nichos están en los extremos. Entonces hay esas posibilidades, no se puede descartar, no se puede afirmar pues porque es imposible confirmar de primera mano ese tema, pero creo que es una sensación que tenemos muchos colombianos. A pesar de los improperios, de los insultos y de todo lo que le han dicho, dice, después de que pase la consulta nos sentamos y conversamos. Ese es el talante de Roy, ese es el talante de este vallecaucano que busca la presidencia y que nos da la posibilidad, repito y quiero hacer mucho énfasis en eso, en que los vallecaucanos después de 125 años tengamos un presidente. Pues creo que ese es el talante, eso es lo que necesita el país, eso es lo que necesita esta sociedad tan polarizada y que nos estamos hoy odiando incluso y dividiendo familias alrededor de un tema político. Aquí esto no se trata de izquierda o de derecha, sino de recomponer el camino de la unión, sanar heridas y construir un futuro para todas las nuevas generaciones. Se reencaucha un poco Petro con lo del nuevo salario mínimo y algunas jugadas políticas de los últimos 15 o 20 días, porque hoy las encuestas le favorecen un poco. Sí, claro, Petro es un animal político en el sentido de la palabra y entiende muy bien el clamor de las bases populares, las
el nicho electoral que él siempre ha cultivado durante tantos años, y creo que eso obviamente le da un impulso de cara a estas elecciones, no solamente las del 8 de marzo, sino las que vienen en mayo próximo. Sus amigos en la consulta con Roy, ¿cómo hacemos? ¿Pido el tarjetón, me lo entregan sin pedirlo? ¿Cómo marco? Es importante pedir el tarjetón de la consulta, porque si no pedimos el tarjetón de la consulta no es obligación del jurado de votación entregárselo. Entonces hay que pedir, exigir el tarjetón de la consulta. Buscamos el Frente Amplio que está en la parte de abajo del tarjetón y justo en la mitad, como quien lo diría en la registraduría, justo en la mitad, uniendo los extremos, podemos encontrar a Roy Barreras. Ahí encontramos su cara, encontramos sus letras en rojo que dice Roy, le marcamos la cara como se dice a Roy Barreras, y así vamos a construir no solamente un país menos polarizado, sanando las heridas que nos ha dejado toda esta polarización, sino que vamos a construir la posibilidad para que los vallecaucanos volvamos a tener un presidente después de 125 años. Pues doctor Víctor García, politólogo y dirigente político de este Valle del Cauca, muchas gracias por atender esta invitación de Sin Permiso. Éxitos, que nos acaba de ir muy bien. Muchas gracias, Norbey, por la invitación. Encantado, como siempre, de hacer estas entrevistas con vos. Aquí estamos en este proceso y voy a hacer alusión al nombre de su programa, porque es que nosotros los vallecaucanos en este momento tenemos que actuar sin permiso para tener un presidente después de 125 años. Sin permiso. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Quesalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Sin permiso. Gracias, John F. Mario, compañeros de Sin Permiso. Muchísimas gracias, amigos oyentes, cibernautas, seguidores, amigos todos. Continuamos en este magazine informativo Sin Permiso de hoy viernes 27 de febrero ya del año 2026. Se enrarece mucho más el tema de orden público en el departamento del Cauca y en el país en este tema de las elecciones. Escúchenme la redundancia. Les habíamos contado aquí que se llevaron un aspirante al Senado por el Partido Conservador y se acaban de llevar el pasado miércoles secuestrada una candidata a la Cámara en el Cauca en las horas de la noche del día miércoles. Hubo una pérdida de comunicación con la aspirante a la Cámara Especial de Paz en el Cauca, Ana Livia Guaitió Caso, en el sector Pandiaguanto, salida para el Tambo, en Popayán, Cauca. La candidata a la Cámara de Representantes, Ana Guaitió, quien aspira a ocupar una de las curules especiales de paz por el Alto Patía, está desaparecida. Su equipo de campaña, a través de un comunicado, informó que le perdió el rastro cuando se dirigía hacia el municipio de Morales, Cauca, después de participar en una reunión política. La candidata estuvo el miércoles adelantando actividades de campaña en el norte de Nariño y el sur del Cauca. La última reunión fue con la comunidad del corregimiento de Pandiaguando, en el municipio del Tambo, en el Cauca. La líder indígena se comunicó con sus colaboradores por última vez a las 8:40 de la noche. Después de esa hora habría sido secuestrada por hombres armados. El coordinador de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca, Edwin Capaz, se refirió a la situación. Ella se encontraba en estas actividades de campaña entre Nariño y Cauca sobre las 6:30 de la tarde. Cuando regresaba al municipio de Morales fue abordada por un grupo armado, según nos dice desde la zona, dijo. Al momento no se ha podido establecer de nuevo comunicación con ella, quien se movilizaba en una camioneta TXL gris plata de placas 887. Este presunto secuestro enrarece mucho más el clima de zozobra y violencia que vive el departamento, y sobre este particular permítanos contarles que la Procuraduría ha manifestado su preocupación ante la desaparición de la candidata
Ana Livia Guaitió. En Consejo de Seguridad en el Tambo, Cauca, el Ministerio Público requirió a las autoridades la activación de acciones urgentes de búsqueda y protección. La Procuraduría General de la Nación manifestó su preocupación ante la desaparición de la líder indígena, integrante de la Mesa Nacional de Víctimas y candidata a las circunscripciones territoriales especiales de paz, CITREP, por el norte del Cauca y Alto Patía, Ana Livia Guaitió, en hechos ocurridos en zona rural del municipio del Tambo, departamento del Cauca. Hacemos un llamado urgente a las autoridades locales, departamentales y nacionales para que se activen de forma inmediata las rutas de búsqueda y protección y garantizar así la vida e integridad de la lideresa y el pleno ejercicio de sus derechos políticos, dijo el delegado del procurador. En el marco de la estrategia institucional Paz Electoral, el Ministerio Público reitera su llamado para que se respete la libertad y los derechos fundamentales de candidatos y electores para asistir a una contienda electoral transparente, segura, oportuna, consciente, libre y donde se respeten los resultados de la democracia, agregó. El delegado para el seguimiento al acuerdo de paz participa en un consejo de seguridad en el Tambo, donde se requirió la gobernación del Cauca y la alcaldía del municipio la activación de acciones urgentes de búsqueda y protección. Igualmente se estableció un espacio de comunicación directa con el defensor regional, así como con el personero del Tambo y los comandantes de policía y ejército en la región. Enrarece mucho más el tema de orden público, de seguridad, no solo en el Cauca, sino en el Valle, en el suroccidente colombiano, porque se vea amenazada la democracia. No es bueno que una representante de la mesa de víctimas de estas curules de paz, ni ningún candidato que está ejerciendo su derecho a elegir y ser elegido, que está participando de las contiendas electorales, sea secuestrado, amenazado o asesinado. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención, que quedó al descubierto la presunta reclutadora de menores de edad para la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las FARC. La procesada había participado en acciones de utilización ilegal de una adolescente de 16 años para un componente armado que tiene injerencia en el Cauca. En desarrollo de la estrategia investigativa contra el reclutamiento de menores de edad en el suroccidente del país, la Fiscalía General de la Nación judicializó a Lady Fernanda Domínguez Hermosa, alias La Fercha, señalada de ejecutar labores de administración y asignación de indumentaria a las personas incorporadas ilegalmente, ilícitamente a la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las FARC. Uno de los eventos delictivos que se le atribuye está relacionado con el reclutamiento forzado de una adolescente de 16 años, quien fue contactada en Piendamó, Cauca, por un hombre que le ofreció una supuesta oportunidad laboral. La menor de edad aceptó la propuesta y fue trasladada a la vereda Pedregosa, en jurisdicción de Cajibío, en el Cauca. Allí habría sido utilizada por la hoy procesada y su compañero sentimental, quien sería el cabecilla del grupo armado ilegal. El material probatorio recaudado indica que la joven permaneció durante varios días en un inmueble y fue trasladada a zonas de injerencia de la Jaime Martínez para participar en reuniones. Posteriormente, y para evitar que los familiares la ubicaran, fue enviada a una zona campamentaria en Morales, Cauca. Por estos hechos, Domínguez Hermosa fue capturada en una diligencia realizada de manera articulada con la Policía Nacional en Popayán, Cauca. Un fiscal de la seccional Cauca la presentó ante un juez de control de garantías y le imputó el delito de reclutamiento ilícito. La procesada no aceptó el cargo y fue afectada con medida de aseguramiento en centro carcelario. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención, que fue condenado ex magistrado Carlos Alberto Vargas Bautista por favorecer y beneficiar con decisiones judiciales a su compañera sentimental. El funcionario no se declaró impedido ni fue imparcial en dos demandas administrativas en las cuales su pareja era representante legal en una y asesora en la parte demandante en la otra. En el curso de la investigación
se conoció que a cambio de las actuaciones irregulares recibió un automóvil y un apartamento. En atención a las pruebas y argumentos aportados en juicio oral por la Fiscalía General de la Nación, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al exmagistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Carlos Alberto Vargas Bautista, a 7 años y 7 meses de prisión por los delitos de cohecho propio y prevaricato por omisión. La decisión contempló el pago de una multa equivalente a 160 salarios mínimos mensuales legales vigentes e inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas por 91 meses. Adicionalmente, dispuso que el exfuncionario judicial deberá cumplir la pena privada de la libertad en su lugar de residencia. En curso de la investigación liderada por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, se conoció que Vargas Bautista no se declaró impedido ni advirtió un conflicto de intereses en 2 procesos que llegaron a su despacho entre 2014 y 2018, en los cuales su compañera sentimental tenía intereses. En uno fungía como apoderada de un consorcio que demandó al Hospital Militar Central y en otro era la asesora jurídica de los abogados que representaban a una sociedad agrícola en un litigio con la Superintendencia de Sociedades. El ex magistrado coordinó con la mujer reuniones para definir los términos de las pretensiones elevadas por los demandantes, intervenir para que el reparto fuera direccionado y los 2 casos quedaran a su cargo, entregar piezas procesales y borradores y dar lineamientos, entre otras actividades ilícitas y contrarias a su deber, con el propósito de favorecer a su compañera a la hora de tomar las decisiones. De igual manera, acordó recibir el 25% de la sanción pecuniaria que impartió contra el Hospital Militar en uno de los fallos y le fueron entregados un vehículo de alta gama y un apartamento por orientar el otro proceso en beneficio de la sociedad agrícola. La condena conocida es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley. Está usted escuchando Sin Permiso y a esta hora don Mario Germán Grajales nos presenta más información. Sin Permiso. Y mucha atención, Parches en Paz, arte y cultura como herramientas para prevenir la violencia juvenil. La Gobernación del Valle del Cauca continúa impulsando el programa Parches en Paz, una iniciativa que busca alejar a niños, niñas y adolescentes de entornos de violencia mediante el fortalecimiento de procesos artísticos y culturales. Actualmente el programa hace presencia en 9 municipios del departamento, donde respalda iniciativas juveniles a través de 93 líneas estratégicas enfocadas en la promoción del talento, la creatividad y la participación comunitaria. Con esta estrategia, el gobierno departamental apuesta por consolidar entornos protectores y generar oportunidades de desarrollo social y cultural como base para la construcción de paz en los territorios. La Secretaria de Paz del Valle, María Camila Mantilla, explicó que el programa permite articular el trabajo institucional y comunitario para fortalecer procesos culturales que contribuyen a transformar realidades, especialmente en zonas que requieren intervenciones sostenidas para prevenir la violencia, como el distrito de Buenaventura. Acompañamos hoy en el barrio de Las Palmas de Buenaventura, en la comuna 12 del distrito, al colectivo Expresión Pacífico. Es uno de los colectivos que hace parte del proceso Parches en Paz, acompañado por la Gobernación y cabeza de la Secretaría de Paz. Hoy la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, ha acompañado este proceso, ha visto en territorio el trabajo que los y las jóvenes están haciendo, todo el proceso que han liderado y por supuesto toda la esperanza que en estos niños y niñas ha generado poder seguir trabajando en este proceso. Se utiliza la cultura, el arte como una oportunidad para transformar territorios y hoy pues es una oportunidad para seguir transitando este proceso, para seguir trabajando de manera articulada con la cultura y la construcción de paz en el departamento y por supuesto como una apuesta por la transformación del territorio de Buenaventura. Yo les digo muchísimas gracias. Por encima de todo, y yo este favor sí se los quiero pedir encarecidamente, en mí vean y sepan que cuentas con un amigo. Uno se debe a la gente. Yo me debo a todos ustedes. Si logro llegar, es gracias a la gente que me acompañó. Y sepan que en esa reciprocidad yo les brindo mi amistad, porque a los amigos así pasa el tiempo, cuando uno se ve es siempre con el mismo cariño. Y bueno, para adelante que esto apenas se pone bueno. Mi nombre es Juan Camilo Vélez y en este 2026 voy a ser su senador de la República.
La tasa de seguridad nos permite protegerte mejor. Con estos recursos, el Valle del Cauca cuenta con vehículos nuevos para nuestra fuerza pública, tecnología de punta y programas que fortalecen la prevención y la confianza. Operativiza los corredores seguros que cuidan a nuestros viajeros para que se movilicen con tranquilidad. Gobernación del Valle del Cauca. Valle del Cauca. Paraíso de todos. Amigos y amigas, muy buenos días, espero se encuentre bien. Amigos, para recordarle que este sábado 28 de febrero, no nos falle, Caseta Cocobongo, frente a la discoteca El Americano, corregimiento de Nariño, 2 de la tarde, cierre de campaña del doctor Juan Carlos Garcés, número 100 al Senado, y del doctor John Freddy Pimentel, número 113 a la Cámara. Por favor, los esperamos, cuento con ustedes, un abrazo, mil bendiciones. Soy Jaime Trujillo. En estos grupos están incluidas las personas que en nuestra trayectoria de más de 25 años han acompañado procesos políticos, siempre haciendo gestión para que llegaran las obras con recursos de la nación a nuestros territorios. Por ello quiero invitarlos hoy para que de nuevo lo hagamos con el Partido Conservador y este resurgir de candidatos jóvenes. Candidatos formados y con capacidad, como Cristian Hernández a la Cámara número 109 y Juan Camilo Vélez al Senado número 20. Para que el Valle tenga voz y voto en el Congreso, para adelantar iniciativas de desarrollo. Dios les pague por fortalecer esta iniciativa. La unión hace la fuerza. Sin permiso. En Sin Permiso presentamos el resumen de los hechos judiciales más importantes de la región, el país y el mundo. En la información judicial hay que indicar que fueron incautados 23.000 galones de gasolina en el peaje de La Uribe. En operativos de control realizados en la vía nacional en el sector del peaje La Uribe, jurisdicción de Bogala Grande, autoridades incautaron 23.000 galones de gasolina corriente que eran transportados sin cumplir la normativa para el manejo de sustancias peligrosas. Los procedimientos fueron adelantados por la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental en articulación con el Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos de la Policía Nacional. En ambos casos fueron inmovilizados camiones cisterna que no contaban con la tarjeta de emergencia exigida para el transporte de hidrocarburos. El combustible evaluado en más de 248 millones de pesos quedó a disposición de la Inspección de Policía de Bogala Grande, indicó el señor mayor John Mauricio Ramírez, jefe de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental del Departamento de Policía Valle. La Policía Nacional en el Departamento del Valle, con la Seccional de Carabineros y su grupo especializado de operaciones especiales de hidrocarburos, logra la incautación de más de 23.000 galones de hidrocarburos. Esto se logra en los diferentes ejes viales del departamento, con la ayuda de los peritos especializados para la incautación de este material. Además del hidrocarburo, logramos la inmovilización de los vehículos que transportaban el refinado del petróleo, logrando con ello ratificar nuestro compromiso para la protección del capital económico estratégico de nuestro país. De la misma manera, atacamos a los grupos ilegales dedicados al tráfico de este material ilegal. Y mucha atención que se registró un homicidio en el barrio Las Américas de El Puerto de Buenaventura. El hecho violento se presentó en el barrio Las Américas, donde un joven resultó herido con arma de fuego. La víctima fue auxiliada y llevada hasta un centro asistencial de la ciudad, donde lastimosamente falleció debido a la gravedad de las heridas. El joven fue identificado como Alan Manuel Panchano Urbano. Los móviles agresores materia de investigación. Y no paran los hechos violentos en el norte del Valle del Cauca. Las autoridades investigan un caso de homicidio ocurrido las últimas horas en jurisdicción del norte de El Valle, que dejó como víctima a un hombre identificado de manera preliminar como Harold, quien trabajaba como mecánico. Hasta el momento las autoridades no han entregado detalles sobre las circunstancias del hecho. El crimen se registró en el municipio de La Unión. Los móviles y autores son materia de investigación. Por ahora, estos son los hechos más relevantes en materia judicial en Sin Permiso. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje.
Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Amigos y amigas, muy buenos días, espero se encuentre bien. Amigos, para recordarle que este sábado 28 de febrero, no nos falle, Caseta Cocobongo, frente a la discoteca El Americano, corregimiento de Nariño, 2 de la tarde, cierre de campaña del doctor Juan Carlos Garcés, número 100 al Senado, y del doctor John Freddy Pimentel, número 113 a la Cámara. Por favor, los esperamos, cuento con ustedes, un abrazo, mil bendiciones. En el Valle del Cauca creemos que la seguridad es la base de la tranquilidad de nuestras familias. Gracias a la tasa de seguridad hemos dotado de vehículos nuevos a la fuerza pública para que llegue a cada rincón del departamento. Hemos invertido en tecnología de última generación, en cámaras, centros de monitoreo y herramientas para prevenir el delito. Además, operativizamos programas como corredores seguros para proteger a los viajeros y a nuestras comunidades. En la Gobernación del Valle trabajamos y cumplimos para transformar la vida de los vallecaucanos. Gobernación del Valle del Cauca, paraíso de todos. Así debes votar al Senado de la República de Colombia este 8 de marzo. Pide el tarjetón del Senado y busca el logo del partido de la U. Márcalo sin salirte del recuadro. Busca el número 100 y márcalo sin salirte del recuadro. De esta manera estás votando por el empleo, el deporte y los empresarios del país. Sin permiso. Gracias, John F. Mario y compañeros, amigos oyentes. Entramos en la recta final de este magazine informativo Sin Permiso de hoy viernes 27 de febrero del año 2026. Mucha atención, el gobierno expidió decreto que redefine operación de las EPS y abre paso a traslados automáticos de afiliados. La norma redefine condiciones operativas y criterios territoriales para su permanencia y abre la puerta a traslados masivos de afiliados. El gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud, expidió el decreto 0182 del 25 de febrero de 2026 con el objetivo de reorganizar el funcionamiento y la presencia de las entidades promotoras de salud en el país. La medida modifica el decreto 780 de 2016 que compila la regulación del sector salud e introduce criterios más estrictos sobre cómo y dónde pueden operar las EPS dentro del sistema de aseguramiento. El presidente Gustavo Petro defendió la medida a través de su cuenta de X, donde argumentó que la reorganización territorial de la EPS responde a criterios de eficiencia y sostenibilidad financiera. El mandatario señaló que es claro y racional para una EPS y para el erario es muy costoso tener a los afiliados de las EPS dispersos en el país y en regiones con muy baja densidad de afiliación, afirmó. Petro sostuvo además que una mayor territorialización facilitaría a la EPS construir sistemas propios de prevención y atención primaria. Una de las principales innovaciones del decreto es la introducción de umbrales de participación de las EPS que las EPS deben cumplir para poder operar en diferentes jurisdicciones. A nivel nacional, la EPS que tenga más del 20% de los afiliados podrán mantener su autorización general para operar. Para aquellas con menos de 1 millón de afiliados se conservará su ámbito de operación, pero si su participación en un departamento es inferior al 3% del total de afiliados, no podrá seguir prestando servicios en los municipios de ese territorio. Además, el decreto fija requisitos mínimos según el tamaño de la población territorial. En departamentos con más de 2 millones de habitantes solo podrá operar EPS con al menos el 5% de afiliados. En regiones entre 390.001 y 2 millones, el mínimo será del 10%. En territorios entre 100.000 y 390.000 habitantes, la participación mínima exigida será del 15%. Y en municipios de menor población se establecieron también límites sobre el número de EPS y participación requerida para continuar operando. Y hay un tema que es neurálgico, el traslado masivo de afiliados. La norma abre la puerta a traslado masivo de afiliados que se harán cuando una EPS deje de cumplir con los criterios exigidos
y pierda su autorización para operar en un municipio o departamento. En estos casos, el Ministerio de Salud y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES, reasignará automáticamente a los afiliados a otras EPS que sí cumplan con los requisitos. El proceso no será voluntario ni gradual. La reasignación entrará en vigencia el mes siguiente a la actualización del ámbito territorial. El decreto establece reglas para garantizar que los grupos familiares no sean separados y que los afiliados no sean concentrados. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención que sobre este tema de salud hubo un pronunciamiento del presidente Petro, quien ha dicho: todas las personas integrantes de los equipos básicos de salud en toda Colombia y de las comunidades que quieran apoyarlos, los convocamos a rodear con la fuerza la salud de este edificio, de la construcción y las leyes, para solicitarles, pedirles y exigirles que se apruebe a partir de marzo la ley de la reforma a la salud, para que por fin, por lo que ordena la Constitución, se cumpla, que la salud sea un derecho, dijo Petro. Aquí están las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre este tema de la aprobación de la reforma a la salud y los derechos que le asisten a los colombianos. Ministro, prepare usted una manifestación, ya no de los delegados y delegadas que aquí nos acompañan, y les agradezco mucho, de los equipos básicos de salud, sino de todas las personas integrantes en toda Colombia, 90.000 en total, y de las comunidades ciudadanas que quieran apoyarlos para lograr, al rodear con la fuerza de la salud este edificio de la Constitución y de las leyes de Colombia, pedirles, solicitarles, exigirles y como multitud mandar el que se apruebe a partir de marzo definitivamente la ley de la reforma a la salud en Colombia. La manifestación más grande de la historia de Colombia, ministro, por la vida y la salud, que cada persona integrante de los equipos básicos de salud en toda Colombia se convierta en la gran organizadora de la gran marcha nacional hacia Bogotá, hacia el Congreso de Colombia, hacia el Estado de Colombia, para que por fin lo que ordena la Constitución se cumpla, que la salud sea un derecho. Quizás sea nuestra última manifestación, ministro, pero vale la pena, porque no es que estos congresistas que tan sinvergüenzamente, y son 7 los de la Comisión Séptima, le dieron la espalda al pueblo colombiano, salgan como si nada. El pueblo colombiano tiene que cobrar y pedir cuentas de manera pacífica, decente, pero contundente. Está usted escuchando Sin Permiso, y sobre el tema de salud también hubo un pronunciamiento del señor ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien anunció que este año los equipos de especialistas en salud llegará a los 1.006 municipios de quinta y sexta categoría, para que la atención especializada no sea un privilegio, sino un derecho. Aquí están las declaraciones del señor ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud de nuestro país. La salud que usted le está presentando, señor presidente, a Colombia entera, porque los marginados por primera vez tienen la oportunidad de que un médico los atienda en su zona rural, en su casa, en su barrio. Y usted, señor presidente, como nos lo comentó, este año ya habíamos comenzado tímidamente con equipos de especialistas que ya están llegando. Ya llegaron el año pasado. Y este año, presidente, van a llegar a los 1.006 municipios de quinta y sexta categoría, para que la atención especializada no sea exclusiva de los centros
históricos de Colombia, como las capitales de los diferentes departamentos. Ahí está la muestra, señor presidente, nadie había entregado. Hoy hicimos y vamos a volver a hacer una alianza con Cundinamarca. Entregamos 23 de Cundinamarca, más el resto que va para diferentes partes del país. 1551 exactamente, y muchos que ya se están aprobando entre hoy y mañana, que continuamos tanto ayer como hoy y mañana la feria de servicios en el ministerio, para que todas y todos que hicieron ese esfuerzo sigan recibiendo el apoyo del señor presidente de la República. Está usted escuchando Sin Permiso. Y de otra parte, hay que señalar, hay que indicar que han sido asegurados 4 presuntos integrantes de un grupo delincuencial quienes estarían comprometidos en 4 homicidios en Trujillo, Valle del Cauca. La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a presuntos integrantes del grupo delincuencial Ejército Gaitanista de Colombia, presuntamente implicados en 4 homicidios ocurridos en el municipio de Trujillo, Valle del Cauca. Se trata de Mabel Andrea Escobar Giraldo, Brandon Steven Ramírez Restrepo, Luis David Herrera Banda y Mauricio Ramos García, quienes fueron imputados por un fiscal de la seccional por delitos de homicidio y concierto para delinquir, ambas conductas agravadas, además de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Ninguno aceptó los cargos en su contra. La Fiscalía evidenció que los ahora procesados estarían implicados en la muerte de un hombre, una mujer y 2 menores de 17 años, crímenes ocurridos en septiembre y octubre de 2025 en la zona urbana de Trujillo y en jurisdicción de la vereda Palermo. Los investigados fueron capturados por la Policía Nacional durante los días 20 y 23 de febrero en el municipio de Trujillo. Por decisión judicial, los procesados deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención que fue asegurado presunto responsable del crimen de un ciudadano en Armenia, capital del Quindío. Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Miguel Ángel Salazar Gutiérrez, presunto responsable de asesinar a un hombre en Armenia, Quindío. Un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata de la Seccional Quindío le imputó el delito de homicidio agravado. El cargo no fue aceptado por el procesado. Los hechos ocurrieron el pasado 22 de febrero en el barrio Villa Liliana, donde Salazar Gutiérrez se encontraba departiendo con otras personas. Se inició una discusión entre el presunto agresor y la víctima, porque esta última se iba a llevar una botella de licor. Al parecer, Salazar Gutiérrez sacó un arma cortopunzante, laceró al otro hombre, hiriéndolo gravemente. Pese a que la víctima fue trasladada a un centro asistencial, llegó sin signos vitales. La Policía Nacional capturó al presunto agresor en flagrancia. De otra parte, hay que indicar que fue acusado, señalado articulador del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi, habría coordinado las acciones previas y posteriores al crimen y definió los roles que cumplieron los demás implicados. La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi, por su posible o presunta responsabilidad en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, perpetrado el 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia, al occidente de Bogotá. Arteaga Hernández es señalado de articular el plan ilegal y definir los roles que cumplieron los otros militares antes, durante y después del ataque armado. Para esto, presuntamente, coordinó diversas reuniones el 4 de junio de 2025 y en otras fechas posteriores en la localidad de Bosa y diferentes puntos de la ciudad. Alias Chipi también estaría involucrado en las vigilancias realizadas a la víctima y en el reconocimiento previo del lugar en el que ocurrió el atentado. Los elementos materiales probatorios indican
que habría sido el encargado de entregar el arma de fuego al adolescente que disparó contra el senador Uribe Turbay y de seguir de cerca la ejecución de la acción criminal. En ese sentido, Arteaga Hernández deberá responder en juicio oral por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado, uso de menores para la comisión de delitos y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios. Por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, la Fiscalía ha vinculado a 9 personas. Una de ellas fue condenada mediante preacuerdo y el adolescente que disparó contra las víctimas recibió sanción en los términos del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Está usted escuchando Sin Permiso y mucha atención que, como lo hemos indicado, este fin de semana habrá cierre de campaña en todo el país, pero hablamos de el tema Valle del Cauca y en el caso específico de Tuluá. Este sábado se cierran campañas de el aspirante al Senado, Juan Carlos Garcés, con el número 100 en el tarjetón del partido de la U. Estará cerrando su campaña con el señor Chávez de Palmira, que es aspirante a la Cámara, con la U 104. También esto será a las 4 de la tarde en la caseta Cocobongo de Nariño, pero a las 2 de la tarde será el cierre de campaña de Juan Carlos Garcés al Senado, U100 en el tarjetón de Senado, y el candidato a la Cámara, Pimentel. Obviamente, Pimentel tiene el 103 en el tarjetón para el Cámara de Representantes, U113 es el número de Pimentel, aspirante a la Cámara, y fórmula también de Juan Carlos Garcés. Esto será sábado en el corregimiento de Nariño, en la caseta Cocobongo, 2 de la tarde y 4, salen unos y entran otros, pero también hay otro cierre de campaña programado para el municipio de Tuluá, y ese le corresponde, tenemos la información de que es hoy, viernes 27 de febrero a las 6 de la tarde, en el mismo sitio, en la caseta Cocobongo de Nariño, y esta vez el turno es para los conservadores, el aspirante al Senado por el Partido Conservador, el tulueño Juan Camilo Vélez, y por supuesto estará con su fórmula Cristian Hernández, aspirante a la Cámara. Una maratón de cierre se va a dar este fin de semana en el Valle del Cauca. Son muchos los movimientos, los candidatos que estarán haciendo sus cierres. El llamado que hacemos, como siempre, es a respetar la dinámica. Aspire, respete a los demás aspirantes, acompañe al que usted quiera, vote por quien quiera, hágale campaña a quien quiera, no dañe los afiches, no dañe los pendones, no insulte a quien no piense igual que usted o a quien no acompañe a la misma corriente política, porque aquí tendremos que seguir viviendo después de las elecciones del 8 de marzo y ya la rencilla y el odio contra su vecino debería terminar. Amables oyentes, hasta aquí esta emisión de Sin Permiso. Dios mediante, si Él no dispone otra cosa y antes algo extraordinario nos sucede, el próximo lunes a las 6 de la mañana volveremos a encontrarnos. Un feliz fin de semana para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Llega a ustedes Sin Permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin Permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin Permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin Permiso. Seriedad y credibilidad.